Que creo que ya estamos en vivo. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos van a visualizar a través de la aplicación de Facebook Live, a través de la página oficial de Secalec. Los saluda, soy su amigo el licenciado José Luis Castillo, director académico de Secalec, Centro de Capacitación Asistencia Legal. Estamos aquí en esta noche, pues, para la segunda sesión de este excelente taller, Clínica de la Controversia del Orden Familiar, y quién más, pues, para darla, sino que la licenciada Guadalupe Guzmán, a quien saludo. Muy buenas tardes, licenciada Guadalupe, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado José Luis. Muy contenta de continuar en esta segunda sesión, que va a estar muy interesante, y pues feliz por la invitación, agradeciendo a todos los compañeros que están inscritos a este curso y esperando que pues sea muy productivo. Muchas gracias y buenas tardes. Así es, exactamente. Pues bueno, esta segunda sesión de 4 que vamos a tener, y como lo había comentado, ¿con quién más? Con una excelente ponente, especialista en la materia como usted, licenciada Guadalupe. Y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos. Hoy vamos a ver temas súper importantes como son los alimentos, sus generalidades, y pues todos suyos, licenciada. Adelante, le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Efectivamente, como lo dijo el licenciado José Luis, los alimentos es un tema muy, muy importante que debemos de conocer y dominar en materia familiar. Es una figura que indudablemente el órgano jurisdiccional, el Estado, tiene especial interés porque más allá de una institución jurídica, pues es una forma de proteger al más débil, al que se encuentra en un estado de necesidad, de vulnerabilidad, y más aún cuando deriva de una relación o de un vínculo o un lazo familiar. Entonces es importante que recordemos cómo se compone esta figura, cuáles son sus generalidades, y poco a poco para irlo entendiendo, pues vamos a partir de dónde surge esta obligación, cómo se va aplicando, en qué tipos de procedimientos familiares pues va a surgir y podemos solicitar una pensión alimenticia. Igualmente vamos a tocar puntos importantes que solemos confundir, no solamente las personas o nuestros clientes o alguna persona que esté solicitando una pensión alimenticia, sino incluso también nosotros como abogados. Normalmente están surgiendo cambios en la forma de ver a la figura de alimentos, a quien tiene derecho de recibirlos. Incluso una cuestión de confusión fue la situación que se dio en un criterio cuando se otorgó alimentos a una persona que vivía en amaciato con el deudor alimentario. Entonces, de ahí empiezan a surgir inconvenientes para nosotros en la práctica, porque la gente normalmente escucha la idea general y lo relaciona con que todos los casos son iguales y que las personas que se encuentren en esa situación pues van a tener derecho a recibir alimentos, cuando sabemos que en materia familiar todos los casos se deben de analizar y estudiar concretamente por la variabilidad de circunstancias. Entonces es importante ir aterrizando esto y que nosotros también como abogados tengamos las bases para poder entender y determinar y explicar además a las personas que llegan a nosotros y que nos solicitan este tipo de servicios y que requieren del acceso a una pensión alimenticia, pero hay que conocer en qué supuestos pueden obtenerlos y en cuáles no. De igual forma, vamos a analizar la situación de la pensión alimenticia compensatoria, pero no nada más esta figura, sino también las que van acompañadas de la palabra compensación, que es la compensación económica que ocurre en un régimen de separación de bienes, y la pensión alimenticia asistencial, y obviamente la resarcitoria, que es lo que entendemos ahora como compensatoria y que está pues siendo constantemente pues señalada, constantemente solicitada por las personas, pero que muchas veces no entienden la diferencia entre una y otra. Entonces vamos a empezar de forma general entendiendo el concepto de alimentos. Los alimentos van a surgir como una situación de
ayuda mutua, de solidaridad. Más aún, como ya lo dije, cuando existe un vínculo, un lazo familiar, un lazo de parentesco, que obviamente de ahí deviene esta obligación. Pero ¿qué en sí qué debemos de entender por los alimentos? Pues va a ser un derecho que va a tener una persona que vamos a denominar acreedor alimentista, que es la persona que tiene esa necesidad de recibir una pensión alimenticia o lo necesario para poder subsistir, y va a exigir ese derecho a otra persona que vamos a denominar deudor alimentario. ¿Quién va a ser este deudor alimentario? Esa persona que va a tener la capacidad económica para poder, para poder dar lo necesario, para poder auxiliar a la persona que lo necesita y poder otorgarle lo necesario para poder vivir con dignidad. Pero esto va a ser a razón o va a surgir en virtud de lo que denominamos un parentesco o lo que podríamos también señalar como un vínculo jurídico que va a surgir a raíz de este lazo de parentesco o de filiación entre estas dos personas, como lo podemos conocer, como es el caso del matrimonio, concubinato, del divorcio. Obviamente sabemos que en una situación de matrimonio, una obligación que está existente cuando está en una relación de matrimonio es otorgarse los alimentos de forma recíproca. Pero al terminar una relación de matrimonio es cuando podemos exigir también una obligación de alimentos, es decir, que podemos solicitar que persista esta obligación. Entonces, puntos clave para solicitar los alimentos o para entender qué son alimentos y para eh, tener muy en cuenta las figuras que intervienen en los alimentos es uno, acreedor alimentista, que va a ser la persona que tiene un estado de necesidad y que va a solicitar a otra persona llamada deudor alimentario, que cuenta con una capacidad económica, lo necesario para poder subsistir con dignidad, es decir, para poder cubrir sus necesidades. ¿Qué vamos a entender por deuda alimentaria? Pudiera parecer que al referirnos a los alimentos estamos hablando de lo mismo, pero debemos de entender las diferencias claramente entre una y otra. La deuda alimentaria va a ser precisamente esa obligación, ese deber que tiene una persona que, como ya lo señalamos, es el deudor alimentario, de proveer a otra, que es el acreedor alimentista o alimentario, que proporciona la posibilidad del primero y atendiendo a la necesidad del segundo, va a dar los elementos necesarios para una vida digna, como ya lo dijimos, como consecuencia del parentesco, matrimonio, concubinato y en ocasiones del divorcio. Es decir, la deuda alimentaria va a ser esa obligación. Y aquí hay puntos importantes que hay que resaltar, que son la proporcionalidad. Hemos escuchado muchas veces ese principio y que incluso lo tocamos en la primera sesión, que es que sea de forma proporcional. Y como ya lo dije, cada situación en donde se vienen o se demandan derechos involucrados con alimentos tiene ciertas particularidades y hay que analizar específicamente el caso en concreto. ¿Por qué? Porque obviamente como personas, como núcleos de familia, todos tenemos necesidades diferentes, todos tenemos una forma de vida distinta y no a todos les va a tocar el mismo porcentaje o no, o simplemente los ingresos del deudor alimentario no van a ser los mismos en todos los casos. Entonces, de aquí depende que el juez y nosotros como abogados pues analicemos esas circunstancias particulares de nuestro asunto para determinar cuál es la posibilidad de ese deudor alimentario y si realmente existe también ese estado de necesidad de parte del acreedor alimentista. Recordemos que esta obligación siempre va a surgir
de ese estado de necesidad. Entonces es lo que debe de ser la base para poder solicitar una pensión de alimentos. Ahora bien, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de los alimentos? Cuando nosotros analizamos este principio de proporcionalidad y nos damos cuenta que a raíz de las relaciones de familia surgen necesidades diferentes y básicas, nos damos cuenta de cuál es la función de los alimentos, y de dónde viene la razón de ser, pero de dónde surge esta naturaleza jurídica, de dónde toma forma precisamente en materia de legislación, pues precisamente de las relaciones que ya establece nuestras legislaciones, como ya lo comenté, van a ser la consecuencia de un lazo, un vínculo que se da de forma real, pero que tiene sustento jurídico, como lo es el parentesco, el matrimonio, el concubinato y el divorcio. Y recordemos que siempre va a haber una estrecha relación entre estas dos personas, que es el acreedor y el deudor alimentista. Y la finalidad, obviamente, es que cuenten con lo necesario para tener una vida digna. ¿Qué comprenden los alimentos? Hablar de alimentos es un concepto sumamente amplio, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. No nada más es la cuestión de comida o de sustento, sino que va más allá. Realmente es un aspecto complicado porque los que postulamos en materia familiar sabemos que muy difícilmente al terminar una relación, por ejemplo, de matrimonio, cuando se separa la pareja y los hijos se quedan al cuidado de una persona y la obligación de dar los alimentos recae en otra, muy difícil se cumple la función de que se cubran todas estas necesidades. En la mayoría de los casos nos encontramos con la problemática de que es difícil acreditar cuál fue el nivel de vida, cuáles son los ingresos reales del deudor alimentista, y surgen una serie de complicaciones. Y precisamente para nosotros tal vez suena fácil comprender en qué consiste o qué situaciones o qué elementos abarcan los alimentos, pero es importante que también la gente lo entienda, que no nada más es proporcionar el sustento, y que otra cosa que en la práctica también me comentan mucho, me dicen, bueno, es que la obligación es de los dos. Entonces, si la mamá también trabaja, ella también debe de aportar esa parte que le corresponde para sostener a los hijos, por ejemplo. Pero recordemos que esa persona está cumpliendo ese 50% al tener la guardia y custodia, al tener la obligación y la responsabilidad y el cuidado de sus menores. Entonces, obviamente, la otra parte debe de cumplir con el 50%, que es el proporcionar los elementos necesarios para que pueda subsistir con dignidad. Y hay que serles bien claros que no nada más es el sustento, sino que es una serie de cuestiones que van a ir encaminadas precisamente a crear un entorno digno para la persona que lo necesita, para ese acreedor alimentista que está en un estado de necesidad y que necesita lo necesario para poder subsistir, como lo es vestido, casa, habitación, asistencia médica, obviamente la educación en el caso de menores, y recordemos que de igual forma los hijos que se encuentran ya en mayoría de edad, pero continúan con estudios, pues también puede continuar esta obligación. De hecho, también vamos a tocar más adelante cuáles serían los puntos o las causales cuando se puede cancelar una obligación de pensión alimenticia, o se puede reducir o se puede aumentar. Entonces, todo esto es lo que conlleva una problemática de alimentos.
que no nada más es el otorgamiento, sino que desde que se están otorgando, desde que se está analizando el caso y las necesidades de los sujetos que están interviniendo, van surgiendo diferentes problemáticas y van cambiando las circunstancias en cada asunto. Como yo les decía, recordemos que todos o cada persona tiene una forma de vida diferente, y esto precisamente es lo que yo siempre digo que es la complicación en la materia familiar, que los asuntos y las circunstancias son muy diversas. Nos puede tocar una situación donde soliciten alimentos y la persona o el deudor alimentista pues tenga una fuente laboral y se haga un descuento de un porcentaje y sea más sencillo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona no tiene un trabajo estable, cuando esa persona esconde bienes? Es ahí donde van surgiendo realmente las problemáticas y donde nos toca a nosotros como abogados pues estar haciendo el trabajo para poder conseguir una pensión pues digna. O igual en el caso contrario, cuando la persona que está demandando una pensión de alimentos pues también quiere abusar de esa situación y quiere a lo mejor porcentajes que no son ni siquiera prudentes o que son improcedentes más bien. Entonces, estas circunstancias son las que van haciendo esos conflictos, esas problemáticas a las que nos vamos enfrentando como abogados y como personas. Y que la finalidad precisamente de comprender toda esta parte de los alimentos es ir entendiendo desde la base qué conforman y cómo, cuáles son las obligaciones, los sujetos y cómo va a ir evolucionando esta figura. Recordemos que está cambiando constantemente. Como ya lo dije, al ser relaciones familiares son diferentes, pero a su vez la palabra de familia va evolucionando. La figura de quien necesita alimentos también. Anteriormente pues era más enfocado a la mujer, a los hijos. Ahora también bajo el principio de igualdad los hombres tienen ese mismo derecho de poder solicitar una pensión alimenticia, claro, siempre y cuando se cumplan los presupuestos señalados en la ley, y esto es lo que vamos a ir tocando posteriormente. Pero bueno, es importante que nos quedemos con esta idea de que los alimentos van a comprender más allá y va a ser la finalidad cubrir esas necesidades básicas, esas necesidades indispensables para vivir con dignidad. Y eso también hacerlo entender a las personas que están siendo demandadas por una pensión alimenticia, que si tienen hijos, obviamente lo mejor es pues proporcionarles lo necesario para que puedan desarrollarse libremente. Muchas veces se acercan a nosotros y nos dicen: abogada, ¿cuánto tengo que dar de pensión? ¿Cuánto me toca? Y yo constantemente les pregunto, bueno, más bien ustedes, cuéntenos cuáles son las necesidades de sus hijos, cuáles son las necesidades de la persona que te está demandando alimentos, porque tú tuviste o tienes ese vínculo, esa relación de parentesco, de familia, incluso viviste, en el caso de los cónyuges, viviste 10 años con ella, tus hijos, tú los sostuviste durante cierto lapso. Entonces cuéntame tú cuáles son las necesidades que tienen ellos, cómo las fuiste solventando. Y eso es un poco de forma a hacerlos conscientes de que no nada más es decir un porcentaje o lo menos que se pueda, sino que también vean la realidad de las circunstancias y sepan que la finalidad es cumplir con todos estos conceptos que les estoy diciendo y que ellos mismos muchas veces conocen las necesidades propias. Claro que en la mayoría de las ocasiones, por los motivos de emociones, de situaciones que traen cargando cuando se termina una relación, pues esto se va complicando. Entonces, pero es importante que nosotros lo recalquemos con nuestros clientes. En el caso de los discapacitados, obviamente va a incluir elementos importantes como su rehabilitación. En adultos mayores, pues la atención